¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio que nos acompañan en esta mañana. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué pasa, Betty? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Jorge. Fíjate, a propósito de esta temporada navideña, le decía a don Fer que a ver si luego ponía la de peces en el río. Y y me dice Milton, no hay peces en el río, hay pájaros en el alambre. Y le digo, pues bueno, eso sí, diario, ¿verdad? Diario. Y en todo el país, Sí. Y Wikileaks. Fíjate que ahora sí, como dicen aquí en Manderilla, a ver si hace frío, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? A ver si hace frío. Esa pregunta sí, hoy estuvimos aquí, cosa insólita, a 4 y 5 grados. Ajá. Generalmente, ahorita ya estamos a 11, pero todo el campo está lleno de hielo, evidentemente, y nada más, se van a secar algunas enredaderas y así. Sí. Pero sí estuvo muy fuerte el frío anoche. La helada, dicen sí, por ahí, ¿verdad? Tuvimos que quemar más leña de la normal. Sí. De árboles caídos, obvio. Sí. Ecológicamente hablando. Muy bien, mi querida Betty, ¿qué novedades hay? ¿Qué novedades, Jorge? Oye, pues esta situación que se está viviendo en los caminos de Michoacán, ¿verdad? Qué terrible, qué situación tan grave provocada, pues obviamente por esta guerra que inició Calderón en el 2006 y que pues bueno, sabemos bien que murió una joven de 17 años, un bebé. Pero pues bueno, eso no importa, ¿no? Es parte de los rezagos o daños colaterales. Sí, dime. Rezagos y daños colaterales. Estás poniendo el dedo en la llaga de una de las cosas que estuve más o menos reporteando. Sí. El día de ayer, en la información que nos llega a este lugar apartado del mundanal ruido. Fíjate que hay cosas inexplicables. Que este país, que según el decir de el señor propietario, el joven propietario, es una de las máximas empresas de comunicación del mundo, no nos informa convenientemente. Si tú me lo preguntas, yo no te podría decir exactamente la ubicación delictiva de la agrupación La Familia, a quién pertenece, qué finalidades tiene, qué es, quiénes son y si se conocen su ideología, si la tiene. Es una simple actividad delictiva, está relacionada con el robo, la extorsión, el secuestro, el tráfico de las drogas, en fin, exactamente no lo puedo decir. ¿Qué implicaciones y mezclas tiene con lo político? Tampoco te lo puedo decir. No ha habido una explicación conveniente de cómo es posible que un reconocido hombre de delito sea al mismo tiempo profesor y goce de una plaza. Sí. Y todas las actividades y todas las autoridades de carácter educacional y de carácter policíaco y judicial no te lo expliquen convenientemente. Era para que supiésemos exactamente toda la etiología de un caso de esta naturaleza. Mira, por favor, voy a ponerle esto aquí en la cámara porque si no estoy muy perdido. Bueno, esa es otra. Sí. La otra de las cosas es que cuando yo veo a los presidentes municipales, a los procuradores locales de justicia, y a los ministerios públicos y a toda esa serie de personajes ser entrevistados en la televisión, sé que es imposible que personas con tal bagaje en su personalidad, quiero decir que en el modo de, ¿cómo se dice? En el modo de comer, de coger la cuchara se conoce al que es dragón. Ajá. Bueno, pues eso tiene una explicación de carácter psicológico, en la manera gestual de hacerlo, en la manera de abordar el tema. Tú dices, este es un fregón, este lo va a hacer.
Cuando tú ves al guitarrista de los Panchos tocar su guitarra y que te haga triqui, Sí. dices, toca. Como dicen, lo de mover el abanico. Sí, para ser marquesa hay que saber mover el abanico, sí. Cuando tú ves al chamín que agarra su guitarrita y mole, te dices, con 3 acordes, sabes, este es un fregón para la guitarra. Sí. Cuando yo veo a ministerios públicos, procuradores, encargados de combatir, presidentes municipales, inclusive gobernadores, y gobernadores, yo digo, estos no van a agarrar pero ni una pulga, fíjate. No la van a hacer. Y no la van a hacer porque tienen es decir, hay algunos indicios, es decir, hay algo que se llama olfato, hay algo que se llama identidad de lo gestual, tú identificas el gesto de alguien. Ahora, tú de esos nomás si no hablaran, porque tienen la apariencia de alguien que no tiene la voluntad, no transmite la voluntad férrea de hacer algo. Sí, como cuando presentaron a la Barbie nos extrañaba de que por qué se estaba riendo, ¿no? Sí, pues él estaba diciendo mucho más con su sonrisa, que con su explicación los presidentes municipales y los ministerios públicos y los secretarios y toda la gente ubicada en la seguridad. Sí. Ayer, por ejemplo, estuve viendo a uno que hablaba primeramente agradeciéndole al locutor. Fíjate nomás lo pinchurriento de nuestro ser. Sí. Está la balacera. Sí. No fue ayer, no fue antier, no es hoy. Fue en el momento mismo de la locución, y lo primero que se le ocurre es agradecerle mucho por haberlo invitado. No me digas eso. No. No, señor. Digo, es decir, usted está fijándose en minucias. En este momento, y usted me invita obviamente porque quiere saber una verdad que yo le voy a decir, porque yo soy el encargado de esto. Pero lo primero que a usted le interesa, señor funcionario público de Michoacán, es quedar bien con el pinchurriento locutor. Qué poca, sí. Y eso no es lo que le importa. Usted no está ahí para ser un abyecto lambiscón del locutor. Usted está ahí para defender los intereses de algo que se llama pueblo mexicano y ciudadanía que lo eligió. No sé si está claro lo que digo. Sí, que con nuestro dinero se paga su sueldo para que él explique para que lo que está pasando. De lambisconete y lamebotas del locutor. Ay, gracias, señor, de que me invitó. No sabe cuánto. Ya, ching. Qué desvergüenza. Sí. ¿Cómo va a haber juicios orales en México, que es un país de oralidad tan baja y tan lambiscona? Bueno, bueno, ya está. Luego, pero sí tiene la tingencia dentro de su urdimbre mental del esnable de decir, oiga, que está muy fuerte la balacera y el otro ya encastado, ahí engallado para que tenga rating en su programa, porque maldita la hora que le importa a ambos. La situación. Las muertes y la situación, claro. ¿no? Oiga, ¿cuántos muertos ha habido en la balacera? Bueno, qué barbaridad. Oiga, ¿cuántas? Sí, debo usted decirle, señor locutor, que eventos de esta naturaleza solamente tenemos 110 municipios y solamente hay en 13, lo cual quiere decir que un 95% están bien. O un 90% está bien. Es decir, es muy poco. En consecuencia, está degradando las circunstancias de la balacera generalizada en aquella región de Michoacán. Lo importante no es, señor presidente municipal o lamebotas, que la situación esté bien en 90. La nación nació, se creó para que esté bien en el 100%. Claro. Obvio. Y si está mal en el 10%, es algo gravísimo. Sí. Bueno, dicho esto, luego inventa que son eventos. Porque evento en el léxico televisivo, pues el Teletón es un evento, Big Brother es un evento, Iniciativa México es un evento. Sí, hacerlo trivial para que deje de ser importante. Claro, bueno, total,
Total, que ya le llamó evento, incidente, le llamó el día de ayer, algo que acontece sin la voluntad propia, se cayó para un incidente. Las muertes son rezagos. Sí, pero la muerte, cada vez que digas muerte de alguien tenemos que lamentar, no olvides decir lamentar. El rezago. Tenemos que lamentar. Y luego le llamó que, oye, ciertamente en eso hay un rezago. Sí. Rezago, no, hay una podredumbre. Total. De la cual ese gobernante es corresponsable, si no el causante, y con su actitud, eso va a continuar. Sí, todos son hechos aislados, no importan si el 90% de la población está bien. Particularmente ayer, y en el caso de Michoacán, yo no sé, Leonel Godoy, evidentemente, que tiene un espíritu izquierdista, hipotéticamente hablando, y está nulificado, tepas-téparles, ¿cómo dicen en francés? Tepas-téparles se venemó. Sí. Sobrepasado por los acontecimientos. Y se acabó, esa es una desgracia. Casi habría que hacer una campaña nacional para decirle a la gente allá, oye, si quieres ten un cuarto, vente para acá un tiempo. Estaba yo pensando en un doctor amigo mío, ¿cómo se llama? González Luna, Tierra Luna, no, algo así, de apellido Luna, que conocí hace muchísimos años. Que vive en Michoacán, en Morelia. En Ciudad Juárez. En Michoacán tengo muy buenos amigos, pero con el tiempo las amistades se van diluyendo. Los Miranda era creo un conjunto michoacano que venía a mi programa excepcional, y quién sabe, cuando el gobernador aquel que hacía medicina, no me acuerdo, muy gentil conmigo, pues me llevaban a hacer programas, me pagaba todo por ir a hacer los programas, igual que aquí, cuando va un locutor, pero entonces yo no tenía que hacer y hablar de su política, solamente iba yo invitado por él para hacer programas y hablar de los muebles de Michoacán, que todavía me regaló un juego de salas que todavía tengo por ahí. Y fíjate cómo ahora ya no se puede hablar absolutamente nada más que de la muerte. Ni hablar. Bueno, pues entonces, ahora, otra cosa, imagínate un ejército. Tienen todo. Y están todos. Yo tengo 10 delincuentes. El ejército puede tener 500 elementos. Si los delincuentes tienen 50, bueno, el ejército puede tener 2,000. No se sabe que haya prisioneros, pero tampoco bajas. ¿Qué pasa? ¿Se esfuman? ¿Se van? Como fantasmas pasan la pared y ya? Porque tal parece ser que, fíjate la potencia de ese caso, hay que reconocer, de la delincuencia, es así, organizada, que finalmente era para que después de una tarde de balazos, pues las fuerzas nacionales te presentaran una batería de 20 o 30 hombres de delito. Y claro, no cualquiera que pase en la calle que agarran y órale. Está la situación verdaderamente preocupante. Yo no sé hasta qué punto pueda uno decir, vamos a hablar de otra cosa, vamos a decir otra cosa, vamos a trivializar, y no sé. Lo que pasa es que son ese tipo de cosas son las que nos gustaría saber. ¿Qué pasa con bueno, obviamente sabemos de las bajas, pero qué pasa si efectivamente hay personas capturadas, si personas de la población civil, en qué condiciones están ahorita ahí en Apatzingán? Todo eso quisiéramos saber, pero no, la única escena que vemos en la televisión es el momento de la balacera y ya, párale de contar, no nos informan absolutamente de nada. Y pues yo creo que en esa condición tampoco creo que podamos salir adelante como país. Muy bien, Betty, adelante. Hacemos una pausa, Jorge, en un minuto regresamos. Estamos de regreso en este espacio, gracias por sus mensajes de texto vía celular al 30500. Y pues bien, dicen que luz de la calle, oscuridad de la casa, porque pues ayer Felipe Calderón se puso muy serio hablando de que de una vez por todas hay que asumir el control sobre lo que pasa en el cambio climático, pero pues sí
si vemos que no puede ni siquiera con la situación de guerra que estamos enfrentando en el país, y más Jorge, con estos datos de Transparencia Internacional de que la corrupción ha avanzado en estos últimos 3 años, pues entonces, ¿qué podemos esperar de un gobierno en el que avanza la corrupción y no hay control absolutamente de nada? ¿No sabes qué tristeza me da tener razón, Chi? Apúntale, te lo juro. Acuérdate, tú eres testigo fundamental de cuánto insistimos hasta moler sobre 3 o 4 aspectos recurrentes en mi patología, que es el hecho de que las causas del problema de este país son la corrupción. Sí. Aquí tratamos de definir con mis escasísimos recursos mentales de que la impunidad es una causa. Hay impunidad porque al origen está la corrupción. Claro. Si no hubiese corrupción y todos fuésemos honestos, el juez, el policía, el investigador, el Ministerio Público, si los licenciados no se vendieran, si el defensor defendiese, si se hiciera la justicia y cada quien cumpliera con su deber, con honestidad, la justicia no fuera el 5% de todos los casos, cuando más. No habría un 95% de casos sin investigar. Sí. Eso tiene un nombre, se llama caos. Búscame caos en todas sus acepciones. Claro, y el buen juez por su casa empieza. Pero evidentemente, luego, cuando la famosísima guerra contra la delincuencia, pues dijimos que muchas veces había que pensar, si no una guerra, consolida al que está en el poder, consolida el poder. Consolidar lo entiendo yo como hacer sólido. Sí. Entonces, si un poder tiene inconsistencias para hacerse sólido, necesita cosas que lo hagan fuerte. Claro. Y entonces ya emprendes todas las guerras y proyectos pero que tengas. Si en vez de que el actual régimen de derecha hubiese escogido otro camino, pero escogió un camino que a los ojos de muchas personas, como el que habla, parece perversamente equivocado. Llego yo al poder y siento que el 50% de este pueblo me mentó, no me apoyó. Luego salen del instituto que tiene que decir sobre la veracidad, el juez último y supremo de lo electoral y de la ciudadanía y de la democracia, y dice, digo, no me la hagas de todos, ya di, pues hubo inconsistencias, válame. Fíjate que 50% no me quiso. Hubo trinquetazo y medio para nulificar a alguien que era terriblemente peligroso. ¿Quién dijo que era peligroso? Pues hombre, lo dijo en español. Bueno, pues vamos a tomarlo y que sea peligroso, hostia. Ya, con ese cuento, vamos. Llegó al poder y me encuentro debilitado. Tenía yo 2 caminos que escoger. Ahora van a ver, hijos. Van a ver que valgo. ¿Pero entonces fue venganza o qué fue? No, pero pudo haber dicho como yo diría si yo hubiera llegado. Es una fantasía, ¿no? Sí, porque quién sabe qué clase dijo. Yo con poder uno nunca sabe lo que va a hacer. Pero yo te digo, digamos que llegó Felipe Calderón para no andar con enredos, llegó a Los Pinos, así como te lo estoy diciendo. Y dijo, bueno, pues aquí tengo que consolidarme. Oye, ¿cómo me consolido? A ver, háblenle a algún productor de la televisión, háblenle a, no sé, alguien que sepa de milicia y de saber qué. Después te recomiendan que hagas campañas que te hagan sólido. ¿Cómo que tú? Bueno, pues mira, indica una guerra al narco, hazle una guerra contra Guatemala, invade Cuba, en fin, cosas que... Dice, los empresarios dicen que invadas Cuba, los de ultraderecha, el Yunque dice que le miente la madre a Venezuela y emprendes una guerra contra Venezuela, los empresarios unidos de Chiapas dicen que invadas Guatemala, entonces tienes poder. Y hay otro que dice que hagas una guerra contra la delincuencia de
traficantes y lo que sea, pues vamos a escoger. Todo eso con el fin de hacerme sólido. Ese es un camino. Hubiera sido el otro. Ajá. Bueno, me escogieron, ahora van a ver lo que es amar en tierra de indios. Amar a Dios en tierra de indios. A principio de cuentas me bajo el sueldo al 60% de lo que gano. Y todos parejo. Y de la Suprema Madre, de lo que sea, todos se bajan el sueldo un 60-70%. Primero. Sí. Luego, descorromper los sindicatos. Sí. Luego, entrar al control natural. Control natural. Y quito la palabra control. Purificación de la comunicación en México. Meollo fundamental de la educación en México. La Secretaría de Educación pasa al rango de lo que tú quieras. Los maestros se examinan. Paredón al secretario mío, paredón quiere decir ponerlo en una pared y eliminarlo. Al secretario mío que utilice su puesto para hacer trinquetes. Trinquetes desmensurados. Oye, si recibes una canasta de whisky porque te gusta mucho, está bien, ok. O 2 botellas de coñac, no, eso no está bien, porque el coñac se presta a subterfugios de pensamiento. Preciosa, y si son preciosas, pensamientos menos. Preciosos, sí. No, no, eso también va para paredón. Y entonces hubiésemos tenido un gobierno puro y hubiese salvadose primero la persona de quien hubiese hecho eso pasa a la historia fundamentalmente. Aparece el fantasma de la reelección, porque si yo tengo un tipo así, la lógica indicaría que lo voy a reelegir. Claro. Por encima de 20 constituciones. Sí, digo, decir, me vale gorro la ley, si está bien, pasa lo del canónigo Kirch, que duró 50 años de presidente municipal y les valía madre que fuera canónigo y que fuera borrachín y todo, porque era un hombre honesto y lo sabía hacer. Sí, al fin y al cabo, bien sabemos lo que pasa con las leyes, ¿no? Se violan en cada momento. No hay problema. Se pueden variar, no hay problema. Son hechas por humanas. Sí. Bueno, entonces, digamos que hubiese escogido el régimen calderoniano, hubiese escogido la virtud, la verdad y la honorabilidad como ruta de su camino de consolidación. Digo, estoy hablando de consolidar su poder endeble. Este país, después de 3 años, sería otro, Jorge, si la decisión hubiera sido esa. Obviamente. Y se acabó, es decir, hubiese escogido el otro y hubiese logrado su finalidad, es llegar al mismo lugar por diferente camino, solo que el camino escogido tiene el peligro de ahora, ¿quién carambas lo va a sacar de ahí? Porque hacer las paces, enarbolan la bandera de la dignidad y dice no quiero, pero el plebiscito, como se llame, el hecho de hacer los acuerdos bélicos en una guerra, hay inclusive rendimiento, hay la eliminación del enemigo. En una guerra pues se vale todo, máximo en un país donde ya de por sí se vale todo. Sí. Sí, el problema es cómo recuperar pues lo perdido. La tranquilidad, lo perdido, porque pues ya se le salió de control, esa es mi percepción. Sí, ahora no hay control, evidentemente que no hay control. Y el próximo gobierno pues no sé si logre. Es decir, lo que sí podemos decir con seguridad, que fíjate, este punto de vista no lo han tocado mis ilustrísimos colegas. Aquí lo que hay que reconstruir, evidentemente en primer término, es México. Se destejió, ya que les gusta tanto hablar con sus jaladas de tejido social, pues ya lo destejieron. Ya lo desmadejaron. Sí, en el buen sentido de la palabra, como tú lo dirías, como yo lo diría, ya lo desmadrejaron. Entonces, deshicieron el tejido. Ahora, ¿cómo rehacerlo? Está duro. Sí. Pero
hay otra cosa que desmadejaron Ujú. y le dieron en toda. Tenía muy poco tiempo de haber llegado a la escena histórica y política su famosísimo y pinchurriento partido del PAN. Igual le digo a otros partidos, no crean ustedes que me ensaño. Y rectifico si quieren, no digo pinchurriento. Su partido PAN, ¿quién, con buen sentido, en serio, Messier Calderón, quién con buen sentido, con buena disposición ciudadana, virgen ideológicamente, va a decir, vamos a hacer la siguiente reflexión mejor, y borro todo lo anterior, bórrela tú. Habida cuenta de los logros obtenidos en diferentes ángulos de la vida de nuestro país, he examinado convenientemente y aprestándome ya desde mucho tiempo antes a las elecciones del 2002, a las elecciones del 2012, examino, veo y considero que lo que me conviene a mí y a mi familia, formada por una esposa, por 5 niños, por 4 niños, por un trabajo modesto que me da para vivir, que esta felicidad que tengo ahora no quiero cambiarla. Voy a seguir votando por el PAN. El país está en paz, los niños están convenientemente educados, sus maestros acuden convenientemente a la escuela. No hay reuniones sindicales. No, el sindicalismo es un sindicalismo puro y normal. Sí. Los hombres de la política son evidentemente ilustres, son dignos de aplauso de todo el mundo. Honestos. Honestísimos, ninguno de ellos hace trinquetes. De esa manera, yo le reitero mi voto al PAN. El señor Madero declara cosas bellísimas. Acaba de decir, son sueños guajiros. Sí. Ya van 2 veces que habla y 2 veces que dice sus cosas, que hay que seguirlo observando. Era paréntesis. En fin, alguien puede hacer un elogio verdadero del régimen actual de manera que le pueda reintegrar, refrendar es la palabra, le pueda refrendar su voto. Yo no lo voy a contestar, solamente válgase como pregunta. ¿Usted está tan contento que va a seguir votando por el PAN? ¿O es que le interesa porque su hija trabaja con un panista? ¿O es que le interesa porque usted es hermano de un diputado panista? Ese es otro boleto. Pero ciudadano virgen, está muy difícil, diría yo, si no para decir otra cosa, para que yo le reitere mi buena voluntad al PAN, en el hipotético caso de que la hubiese tenido. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, inmediatamente regresamos. Estamos de regreso en este espacio. Oye, y pues ayer, Jorge, estuvo Evo Morales allá en la cumbre de cambio climático en Cancún, y pues yo creo que ha sido lo más sobresaliente de esta cumbre, que pues ya muchos dicen que va a ser el Cancunague, porque va a tener el mismo fracaso que la cumbre que se hizo en Copenhague. Y lo cierto es que en esa frase de muere el capitalismo o muere el planeta, yo creo que pues Evo Morales subrayó lo que también aquí hemos dicho, ¿no? En realidad sí, no me copió. No. Se necesita un cambio de ideología, ¿no? No, sí. Lo estoy diciendo obviamente en broma porque antier o antes de antier habíamos dicho aquí que hasta apuntamos la verdad nulifica, es decir, imposible, la verdad, ¿qué? ¿Cómo dijimos? La verdad mata el progreso, que es lo que dice Evo. Es evidentemente un paralelismo. Yo no había copiado a Evo y no tengo el gusto que me daría de conocer a Evo. Ni quizá esto que yo estoy diciendo lo han dicho 20 gentes antes. Yo voy a decir lo que... ¿Cómo dijo Evo? ¿Muere el capitalismo o muere el planeta? Una de las dos. Sí. Es imposible. Igual, la verdad y el neoliberalismo, la verdad y el progreso... Intentámonos, lo que se entiende por progreso. Aquí cada vez que hay desmadre, muertos, mortandad, trinquetes, venta de PEMES, venta de no sé qué, cada vez que nos carga,
sube la bolsa de valores. Pero para muchos de nuestros hombres de poder, su termómetro para medir la temperatura del mundo es la bolsa de valores. El Dow Jones. El Dow Jones, el Nasdaq y lo que sea. Todo eso. Es decir, lo que ellos llaman progreso es incompatible con la verdad. Porque es indiscutible que en México se construye el edificio de la nación con el cemento de la mentira. Ni hablar. Eso es por una parte, un poco para decir lo que aquí se había dicho la semana pasada. Lo que dice Evo es exactamente parecido. Sí. El capitalismo, ¿qué dice? Sí, muere el capitalismo o muere el planeta. O muere el capitalismo o muere el planeta. Sí. Porque para que el capitalismo surja, necesita, evidentemente, no solo el planeta, muere la humanidad, porque el capitalismo se nutre con el hambre de los mexicanos, que ahora hay mucho más. Me parece que hay cuántos millones de mexicanos que están por abajo del límite de comer. A Veracruz nos toca 1,5 millones, según los especialistas. 1,5 millones de veracruzanos tienen problemas de comer. Y en el país multiplícale. Sí, es cierto. Ese es el problema. Sí. Y si no hay un cambio de ideología, pues obviamente cualquier cumbre es inútil, Jorge, no, porque pero, obviamente pero no va a ser el panismo, porque el panismo, el neoliberalismo y el capitalismo son rieles del mismo tren. Sí, sí, sí. Hipotéticamente que tengan tres vías, ¿verdad? Esa es una, por una parte. Por otra, la poquísima, no, ¿cómo te voy a decir? ¿Cómo voy a decir yo una grosería? Dime un sinónimo de poca, no. Exigua madre de Vargas Llosa. Ya van 2 que le agarré en su discurso. ¿Por qué? Muy emotivo, muy noble, muy digno, particularmente cuando habló de su prima esposa. Así dijo, ¿no? Prima esposa, no lo escuché, Jorge. ¿Sí? Mi primita dijo, bueno, es igual, eso evidentemente no lo digo más que a título anecdótico, pero lo primero. Mi esposa tan noble, tan digna, tan grande, tan bella, tan fregona, lo que tú quieras y mandes, y está muy comprensible que así sea, y mis respetos para el escritor, pero mi rechifla para el hombre, si es que se puede decir así. Y es donde se demuestra evidentemente, tuvo 2 lapsus que yo le agarré, que me hacen que sea una persona detestable y que no pudiese yo catalogar como admirado totalmente, sino solo por lo que he escrito y recuerdo haber leído de él. Dijo en una ocasión, a mi esposa tan digna, Margarito como se llame, que me quita de encima los inoportunos y los periodistas. Pues ni que fuera Lucerito. Lady. ¿Cuál es la bronca? Sí. Si todos los hombres, como él y como otros, pues son inoportunos. Los forja y los hace grandes la insistencia y morbosidad del periodismo y de la televisión, fundamentalmente. Se deben fundamentalmente, y si venden millones y millones de libros, son por la insistencia patológica de los periodistas, paparazzis, y ahora ya los ve inoportunos y todo. Yo andaría con más cuidado, pero me pareció mamoncísimo Vargas Llosa cuando mandó por un tubo a los inoportunos. Y periodistas. Imagínate tú, bueno, yo me ubico y me pongo el sombrero, me pongo ¿qué me pongo? Lo que tú quieras, el traje, porque yo me acuerdo haber hablado con Galeano, que es una delicia de personaje. Nos pasamos 1 hora conversando y en ningún momento hablándome de vos, porque dice, ¿y vos cómo estás? Eso ya quiere decir mucha confianza, ¿me entiendes? Sí. Y dándome de manotazos y de cuates. Digo, ¿de dónde saca él? Sí, más humano, más terrenal, Galeano. Esa es una. Y la otra, padecemos menos dictaduras que antaño. Solo Cuba y su candidata a secundar la Venezuela, y algunas pseudodemocracias populistas y payasas como la de Bolivia y Nicaragua. ¡Qué poca madre! Debería haber tenido un poco de conciencia
con Indoamérica Latina, con los que somos de América Latina. Evo Morales, lo haga bien, lo haga mal, le caiga bien al racismo de Vargas Llosa o no, es algo digno. Es decir, alguien puede llamarle payaso a Benito Juárez, y no porque compare a Benito Juárez con aquel, pero sí son comparables en cuanto a su procedencia, de una multitud de seres humanos discriminada, víctima de la xenofobia internacional, explotada, pisoteada, engañada por la religión, usada por el mundo y por la historia, y que uno de ellos llegue a conducir el país y además se dé el lujo de ir y con su media lengua mentarles toda su madre y decir verdades inconmensurables e incontestables, que los payasos que andan utilizando estas series para hacerse eso sí, para hacerse publicidad, pues las verdades que dice Evo Morales son trascendentes, porque traen la veracidad y la esencia de toda una raza, utilizando aquí la palabra raza como el producto nacido de una tierra y que se vuelve humano. Entonces, y esperaríamos que como raza también fuera digno representante Vargas Llosa, y no lo está demostrando así. ¿Qué va a hacer? ¿A poco las democracias? ¿A poco su país ha tenido democracias tan notables cuando ha sido una tierra de dictaduras también sangrientas y criminales donde hay hambruna total? No me va a decir que si hubiese una democracia excepcional no hubiese hambruna. Pero en fin, yo me ubico más bien por el ángulo de que Vargas Llosa, sin ninguna sensibilidad, entonces tendríamos que pensar un poco en la sensibilidad del escritor para herir. Si nadie le mandaba a hacer esto, no hubiera callado, no sé lo que sea, pero en fin, esos dos aspectos. Por otro lado, el discurso es bellísimo, y esos dos ángulos me parecía que debía alguien, porque los lambiscones de la televisión oficiales nunca dicen nada de alguien que sea grande, porque ellos se identifican con lo grande, con lo próspero y con lo premiado. Y claro, está el premio Nobel, no son las fantochadas del premio Ondas, que obviamente es comprado. Por eso yo ya me investigué y puedo aseverar como noticia periodística de primer orden que el premio de Ebrard tampoco es comprado. El premio Ondas sí. ¿Quién lo habrá sacado tú? Bueno, ya ni digo, porque mejor para qué. Hay 2 que 3 en México que tienen ese premio, que es compradísimo. Defino la palabra caos, de latín chaos, ¿no? O sí, chaos, caos, del griego que significa abertura, estado amorfo, indefinido, que se supone anterior a la ordenación cósmica. Es decir, el caos es la esencia y la falta de orden. Y si tú suples la palabra orden por la palabra honestidad, entonces la deshonestidad obviamente que nos empuja hacia el área del caos, comportamiento aparentemente errático e impredecible. Casi estamos definiendo lo que pasa en nuestro país. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, enseguida estamos de regreso. Estamos de regreso, Jorge. Fíjate nada más, qué verdad tiene Evo Morales en lo que dijo ayer allá en Cancún, de ese muere el capitalismo o muere el planeta, porque evidentemente los procesos de producción, y ya lo han declarado China, Estados Unidos y países que van a la vanguardia en estos procesos de industrialización, que obviamente no pueden parar por un cambio verde, por un cuidado del planeta, y obviamente tampoco por el sentido humano. Mientras esto sea así, mientras sea más importante la situación económica, pues obviamente lo humano, lo verde, lo que es de la naturaleza, lo que es humanista, obviamente no es importante. Y te lo digo no solamente porque solo afecte a este ámbito. Nos preocupamos mucho aquí por la situación de los jóvenes en México, pero esta mañana leí una
noticia, Jorge, que me impactó mucho. Ya lo sabíamos en algunos datos, pero dicen que hay una comunidad en China, la ciudad de Longhua, aquí dice que pues bueno, recluta a muchos chavos de entre 14 y 24 años que están día y noche produciendo iPhones, laptops y todas estas cuestiones que obviamente están en este mundo moderno, esta vorágine de los medios, sí. y que bueno, estos chavos son reclutados y que tienen unas condiciones verdaderamente lamentables de vida. Es más, no tienen vida. En los últimos 2 meses, diste esta nota, ha habido 15 muertes de estos chavos, porque obviamente pues están como en una situación de cárcel todo el día, 12 horas de trabajo extenuante, produciendo teléfonos celulares, iPhones y todo esto, y después los encierran en departamentitos de 4x4, no los dejan hablar con nadie, y obviamente dicen que en estos edificios de más de 5 pisos, pues tienen rejas las ventanas, porque desde ahí se arrojan al vacío, porque pues obviamente no tiene sentido su vida. ¡Qué terrible! ¡Qué barbaridad! No, sí. Entonces, pues obviamente no va a haber un cambio mientras lo fundamental sea, pues el capitalismo, la industrialización, la fábrica dice aquí, titulan la fábrica suicida de los iPhones. Pues qué pena que eso suceda, que esas cosas sucedan así. Te voy a leer mi notipoema que tiene que ver con lo de hoy. Ya leí el artículo del padre o expadre Muñiz, nuevamente perseguido por las autoridades por pedofilia, y lo que me angustia muchísimo, no me angustia, pero digo, no dejo de decir, la defensa tan denodada que hizo la diócesis de Jalapa por el padre Muñiz, y las declaraciones de que contara con todo el apoyo de los sacerdotes actuales y del obispo y de tal. A ver ahora, nuevamente en persecución. Yo creo que la lógica indicaría que afrontara sus delitos, que esos son, y que sus superiores no anduvieran defendiendo todo aquello que es indefendible, evidentemente. Bueno, ¿qué te iba a decir? Lo que nos falta es el notipoema, ¿verdad? A ver, niña, ¿dónde está el notipoema? ¿No lo viste? A ver, vengan a decirme dónde está. Lea algo, por favor, ahí de Sí, claro, llamadas del auditorio. Jorge Esther Zúñiga, saludos, felicitaciones, señor Saldaña. Ojalá que pueda comentar algo del milagro guadalupano a propósito del 12 de diciembre. Saludos, felicitaciones, me encanta. Pues yo más que milagro, cada vez que se habla de la Virgen de Guadalupe, que tengo ¿cómo diría yo? La satisfacción de tener una imagen de Guadalupe que conseguimos y que es del siglo XVII y que está en un lugar muy muy especial de esta casa, y que era la imagen de mi madre, y que por ser la devoción de todo un pueblo me merece un gran respeto, sin por esto constituirme en un milagrista, ¿verdad? Mucho menos, pero en fin, sí lo fue. Te leo el poema que dice, pues si es que es poema, en fin, perdón por la vanidad. Ayer la confusión, la balacera, el llanto y el pavor, bandera blanca, el pueblo que al huir se desbarranca, y mientras el poder le dice, espera. Todos sentimos que del pecho arranca una frase inquietante y lastimera. Esta nación tan apacible que era, hoy más corrupta, belicosa y fiera. Otra guerra iniciamos, ya es manía, empezamos ahora otra batalla, guerras y luchas y escenografía. No interesa ganar, importa la porfía. El triunfo no es el fin, es la metralla. Vamos ahora con la ecología. Pues sí, y así se la van, ¿verdad? Ahí se la van pasando. Ahí se la van llevando, sí. Qué barbaridad, pero sí está... Vaya, sí se entiende el mensaje, ¿no, mi querida Betty? Sí. Ahora, ¿qué hacemos? Y esto, bueno, pues vamos a otra. Adelante.
Erika Alejandro también nos escribe, dice definitivamente les dolió a los gringos que los encueraran ante el mundo, aunque su cinismo ya lo conocemos. Lo interesante aquí es ver cómo se organizan los hackers en contra del control del espacio libre de Internet. Saludos al programa también. Sí, está bien. Nos llama también Oscar Solís. Saludos, señor Saldaña. Dice, ¿qué opina de las alianzas en el Estado de México y la postulación de Alejandro Encinas? Yo no me acuerdo quién dijo en el Twitter, dice, si alguien se me une a mí, hago una alianza. Si uno de mis ayudantes se va con el otro, pinche traidor, no hay perdón, es un traidor, ¿verdad? Sí. Muy bien, todo ese ¿verdad? En lado que está uno parado, adelante. Y también Homero Rodrigo dice, maestro Saldaña, en el programa de ayer mencionó varias frases, añade algunas, dice, se siente regacho que no le hable a uno el presidente, del general Félix Galván López, después de un pleito con el Negro Durazo. Y dice, yo soy una general de 5 estrellas, aunque algunos se incomoden, el Negro Durazo lo dijo, y 3, si me dejan trabajar, yo pago la deuda del país, Caro Quintero. Sí, cierto, eso lo dijo Caro Quintero y lo repetían los cuates de Chihuahua. A mí particularmente alguien, un viejito que no voy a decir su nombre, me decía, dígale a de la Madrid que aquí nos juntamos con el compadre fulano y con el compadre sutano y pagamos. Digo, oiga, pero ¿sabe usted la cantidad? No le hace, pagamos. Y ya luego me enteré. Era un interesado en la materia. Adelante. Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Mucho gusto. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Muchas gracias, que la pasen bien. Y no ven su buena vida. Todo el mundo está contento, el país está creciendo, que viva la honestidad.